Muy buenas tardes, nos encontramos en un espacio de Museo Dialoga, hoy acompañados de un amigo, un invitado de lujo, el señor Gerardo Coto Cover, un especialista en materia de estadísticas, de historia del fútbol, alguien que ha invertido décadas de estudio, ¿verdad? Para conocer estadísticas, para informarse sobre historia, sobre toda una serie de datos, ¿verdad? Que son interesantísimos y que apasionan a quienes seguimos este deporte maravilloso que es el fútbol, ¿verdad? Y en ese sentido, bueno, para mí es un gran honor saludar al amigo, periodista, estadígrafo, el zar de las estadísticas. Gerardo, ¿cómo estás? Pablo, muchas gracias. El del honor soy yo. Te agradezco mucho la invitación. Eh, Siempre que uno lo invitan a un programa o algo, para uno es un honor, la verdad, porque es como que te reconozcan de lo poco o mucho que ya has hecho en tu carrera. Y yo, la verdad, Pablo, pues contentísimo de compartir. Ahora que estábamos hablando extra programa, me hablabas de que vos te encanta todo el tema del fútbol relacionado con la historia y a mí me apasiona todo lo que hay detrás del fútbol, ¿verdad? En cuanto a política, en cuanto a religión, en cuanto a cultura. A veces la gente es un poco liviana, ¿verdad? Le interesa ir al estadio el domingo y gritar el gol, pero no sabe qué hay detrás del fútbol, ¿verdad? Entonces eso a mí, en realidad eso es lo que me mueve y me apasiona, igual que a vos. Así que bueno, espero que disfrutemos un programa muy, muy bonito. Oh, pura vida, Gerardo. Recordar que este programa, el Museo Dialoga, es una producción del Museo de Cultura Popular de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional. Gerardo, tal vez comencemos hablando un poquito de vos, de tu pasión por estos temas de historia y estadística. Por ahí escuché una entrevista que vos pasabas horas en la biblioteca, ¿verdad? Leyendo periódicos, en fin, contanos un poco sobre esas horas y ese trabajo, ¿verdad? Bueno, si ves, yo tengo lentes, ¿verdad? Igual que vos, los lentes yo los tengo porque me dio miopía por ir a la biblioteca. No por ir a la biblioteca, sino porque muchos periódicos de aquel entonces que yo revisaba estaban en microfilm. Tal vez la gente ahora, la juventud no sepa ni qué es eso, pero eran unas máquinas, no sé si todavía existirán, eran unas máquinas donde los periódicos muy dañados los ponían había que pasar como qué decir, como había un carretillo como de cámara de película, ¿verdad? Y ahí venía el periódico. Y eso se veía en una pantalla como de televisión, pero muy chiquitita, con una letra muy pequeña. Bueno, a mí me tocó ver los periódicos de los años 20 así, y era un esfuerzo tremendo. Yo fui a la biblioteca como 4 años, yo iba todos los días, y yo iba todos los días de 8 a 5 de la tarde, bueno, de 8 a 4 que cerraban. Yo no desayunaba, yo no salía a almorzar, eh, no tomaba café, nada. O sea, yo salía a las 4 y directo para la casa, me comía algo y toda la noche digitando lo que traía de la biblioteca. Así pasé como 4 años hasta que por fin pude cerrar todos los datos que tengo, y a partir de ahí yo construí todas las bases de datos. A partir de los partidos, de los torneos, ya yo pude contar cuántos partidos por estadio, cuántos goles hizo fulano, cuál fue la jornada más goleadora, quién anotaba más goles por partido. O sea, todo se construyó a partir de las fichas de los partidos que yo apunté. Sí tengo que decirte, Pablo, que yo empecé muy temprano. O sea, ya yo a los, ¿qué? 10, 11 años, a mí me apasionaba andar apuntando. Yo me llevaba los cuadernos en la escuela y tal vez se me olvidaba el cuaderno de ciencias, pero no me faltaba el cuaderno de donde yo apuntaba, ¿verdad? Entonces estaba en clase yo apuntando con el suplemento de deportes de algunos de los periódicos, cómo quedaron y quién con roja y quién el otro, ¿verdad? Más de una regañada me llevé, pero imagínate, bueno, que se convirtió en mi profesión. Y por supuesto que ya más seriamente, ya cuando salí de la universidad, vi en ese campo que además me gustaba, la posibilidad de meterme en el periodismo de deportes, y por dicha conocí a dos personas que les estaré eternamente agradecidos, que fueron don José Luis Ortiz, en paz descanse, el Rápido, y Alejandro, su hijo, que, mira, yo tenía 15 días de haber salido de la U y me dijeron, venite para titulares deportivos, ocupamos a alguien que lleve estadísticas. Y así empecé en el 2004, que empecé ahí.
A los meses empecé en la UNAFUT con don Jorge Ortega, que también me tendió la mano en aquel entonces. Y bueno, de ahí para acá, todo lo que hemos podido ir construyendo paso a paso. Vos acabas de mencionar a una figura, una eminencia en la historia del periodismo deportivo de Costa Rica, como el señor José Luis El Rápido Ortiz. Tal vez, Gerardo, si nos comentas un poco sobre él y su legado, ¿verdad? El significado de él no solo para la radio, sino para el deporte, el fútbol en Costa Rica en general. Sí, para quienes no han escuchado a don José Luis, o bueno, no tuvieron el gusto de conocerlo, don José Luis, bueno, es una gran figura en el arte de la narración deportiva, no solo de fútbol. Él te narraba béisbol, te narraba básquetbol. Bueno, aparte que él en Costa Rica empezó muy temprano, ¿verdad? Con su carrera de la narración y la locución. Él era amigo de Bob Canel, perdón, el gran narrador de las grandes ligas, ¿verdad? Y del baloncesto allá en los Estados Unidos. Y él por muchos años estuvo en Estados Unidos viviendo y pues hizo trabajo con él. Don José Luis también hay que acreditarle parte de ser de los fundadores de la gran cadena de Colombia, Deportivas Colombia, ¿verdad? Junto a don Javier Rojas. Sí. También algún tiempo que estuvo en Sonora, anduvo por la prensa libre, trabajó en Canal 2, trabajó en Canal 6, creo que anduvo por el 7 también. Don José Luis fue una figura súper emblemática y fundó su programa Titulares Deportivos allá por el 98 en Canal 2. Y estuvo ahí creo que 2 años y luego lo pasó a Canal 13 donde estuvo 8 años en Canal 13. Yo de esos 8 estuve 4, los últimos 4 años. Y te puedo decir que don José, aparte de esa gran carrera profesional, que los que recordamos las emisiones de domingo junto a Javier Rojas era algo extraordinario, ¿verdad? Don José Luis tenía algo que era indispensable o que muy poca gente lo tiene ahora, y es que confiaba en la gente joven. Y él, recuerdo que yo llegué a reunirme con él para ver si me daban chance y le llevé el ridículum, porque no era currículum, yo saliendo de la U, ¿qué currículum iba a tener yo, verdad? Nada. Le llevé una hojita ahí y él medio vio y me dice, no, a mí esto llega el domingo, el que es bueno y si no vemos qué hacemos. Y de verdad, estuve 5 minutos sentado, para mí fueron una eternidad porque yo, ¿verdad? Era la primera vez que profesionalmente me sentaba frente a una cámara. Pero bueno, afortunadamente don José me extendió la mano al final, me dijo, Gerardo, lo hizo usted muy bien, muy desenvuelto, ya irá mejorando, pero muy bien, quédese el tiempo que quiera. Y vieras que para mí esas palabras han valido más que cualquier plata que yo me haya ganado. Don José en eso fue espectacular, y no solo conmigo, muchísima gente pasó por don José Luis, es un personaje extraordinario. Claro, no, por supuesto. Bueno, vamos a seguir recordando luego algunas anécdotas también del periodismo deportivo, y, bueno, que es parte de la conversación de hoy. Y tal vez, Gerardo, volviendo un poco al fútbol y su historia, estaba leyendo que, bueno, hay quienes remontan el origen del fútbol en Costa Rica por allá de finales del siglo XIX, digámoslo así, en diálogo con el proceso de exportación de café a Inglaterra, la influencia de los ingleses que vinieron acá, los costarricenses que se fueron a estudiar allá a Inglaterra y trajeron por ahí esas semillas de lo que vendría a ser el fútbol en Costa Rica. Interesante, Gerardo, ver, por ejemplo, esa historia, ¿verdad? Cómo a partir de un hecho, digamos así, un proceso histórico, económico, a la par también comienza a germinar o a desarrollarse el fútbol, ¿verdad? Sí, es muy interesante, incluso, bueno, en el libro Crónica del Centenario de la Federación de Costarricense de Fútbol, ahora que pues tuve el gran honor de intervenir junto a mis amigos y colegas José Antonio Pastor, Rodrigo Calvo y Cristian Sandoval, la federación, a quien le agradezco mucho también que nos tomara en cuenta en el proyecto. Ahí contábamos un poco, Pablo, esa historia, porque sí, efectivamente, para la época fue para la gente, digamos, privilegiada, ¿no? Que tenía la oportunidad de pagar, ir a Inglaterra a estudiar, pues lo que fuera, ¿no? Pero generalmente hijos de cafetaleros, de oligarcas de la época, ¿no? De ellos en la universidad estando allá, recordemos que Inglaterra como cuna del fútbol ya desde
bueno, en 1872 que se crea la Federación Inglesa, pero desde antes ya había mucho con el tema del fútbol, ¿no? Y resulta que sí, ellos ven algo que juegan con una bola, y totalmente nuevo. Pero fue tan apasionante el asunto que ellos se traen eso para acá, se traen un par de balones, ya con sus contactos y logran traer allá al tiempo uniformes. Y bueno, pues se desarrolla una pasión acá que al principio no se entendía muy bien. Aquí era solamente le pateamos el balón para arriba y dele, hay que meter la bola en el marco, ¿verdad? No era como muy entendible el asunto, pero a la gente le gustó. Y sí, ya para los años 1900, por ahí, ya el fútbol aquí en Costa Rica empieza una preponderancia muy interesante con la fundación de equipos como el Club Sport La Libertad, como el Club Sport Cartaginés, como el Josefino, después aparece la Gimnástica Española, aparece también más adelante la Liga Deportiva Alajuelense, bueno, no sé si ya mencioné el Cristóbal Colón, aparecen varios equipos que van dándole forma a eso, ¿verdad? Lejos de lo que uno pudiera pensar, pues el fútbol es para cualquier persona, ciertamente, pues ya dijimos que la gente que se lo traía era la gente estudiada, adinerada, pero poco a poco el fútbol va calando en toda la sociedad y se convierte en un fenómeno, sí, Pablo, se convierte en un fenómeno cultural, ¿verdad? Cultural totalmente. Qué interesante, Gerardo. Vos acabas de mencionar algunos clubes de larga data que, bueno, al día de hoy todavía están, como por ejemplo el Club Sport Cartaginés, el Club Sport Herediano. Tal vez comencemos con el primero, con el cuadro cartaginés, ¿verdad? Y sobre el Cartaginés se tejen historias, mitos, leyendas, si se quiere, también en torno a ese último campeonato, ¿verdad? Ese campeonato, bueno, que data de inicios de la década de 1940, me parece. ¿Cuál es la realidad de la historia de ese último campeonato del Cartaginés? Pablo, hay de todo, ¿verdad? Hay quienes cuentan que sí pasó, hay otros que dicen que que eso es una leyenda urbana, que eso nunca pasó. Jugadores de la época, yo creo que ya todos fallecieron, pero el último artículo que leí de uno de ellos es que eso nunca había pasado. Incluso creo que el hijo de don Fello Mesa lo había mencionado también, que eso jamás pasó, ¿verdad? Que hablaban de que los futbolistas habían llegado borrachos y montados a caballo y que se habían metido a la basílica y que entonces el padre le mandó una maldición que nunca más iban a ser campeones, que era un sacrilegio lo que estaba pasando. Otros hablan del bendito muñeco que está enterrado debajo de la gramilla. Bueno, el asunto es que se ha tejido tal cantidad de historias sobre ese campeonato del 40. Yo sinceramente no creo, Pablo, ha sido una serie de circunstancias del cartaginés que no se le han dado, como otros grandes equipos, por ejemplo el Génova en Italia, ¿verdad? 9 títulos, pero todos antes de 1925, todos antes de 1925. Entonces, lo del Cartaginés aquí han sido circunstancias, han armado equipazos, estuvo el Ballet Azul en los 60s, que era un equipo descomunal. Los mismos jugadores de la época me han dicho, no, es que el problema de nosotros era que jugábamos muy bien, pero no teníamos banca. Y alguien se lesionaba y el de la banca no rendía igual, y ahí se nos caía el equipo, ¿verdad? Otros clubes que han llegado a las finales y por circunstancias o malos arbitrajes o alguien comete un error, deben ser circunstancias de un equipo que yo creo que ha sido más cultural que otra cosa lo del Cartaginés, ¿verdad? En momentos decisivos. En algún momento de la vida, don Alfonso Magus Brenes me contaba que antes de una final con el Saprissa en el año 77, todos los jugadores del Cartaginés estaban nerviosísimos en el camerino y que se respiraba esa tensión de que iban a jugar una final y muertos de miedo porque iban contra el Saprissa, ¿verdad? Cartaginés terminó perdiendo esa final. Años después, Magus Brenes llega al Saprissa y ve en el camerino del Saprissa otra cosa. Dice, bueno, pero hoy después de ganar, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuántos va a echar usted? ¿Cuántos va a meter usted? O sea, que era un aire, tal vez no de triunfalismo, pero sí de una seguridad de un equipo contra otro que siempre había tenido muy buenos jugadores, pero no tenía esa seguridad. Para mí lo del Cartaginés, Pablo, ha sido más cultural que otra cosa, ¿verdad? Y sí, lamentablemente,
nada más han quedado con el título del 23, el del 36 y el del 40, nada más, ¿verdad? No, muy interesante, Gerardo. Y a propósito de esos equipos, Cartaginés, Herediano, es muy, muy rico analizar el tema de la identidad local, ¿verdad? Cómo esos equipos se, digámoslo así, se fortalecen a partir de un arraigo comunitario, si se quiere, ¿verdad? Heredia, Cartago, que por cierto, hay una rivalidad interesante entre ambos, ¿verdad? Eso podemos Tremenda, sí. conversar también. Y cómo luego aparecen otros clubes, bueno, la liga que es más o menos contemporánea, cercana a Heredia y a Cartago, pero luego viene Saprissa. ¿Cómo se va dando ese proceso, verdad, de consolidación de ciertos clubes? Y además, Gerardo, si podemos hablar sobre esa identidad local, ¿verdad? Porque es muy apreciable, por ejemplo, en ciertas regiones del país. Bueno, hablamos de Cartago, hablamos de Heredia, pero podemos hablar también de otros ejemplos, ¿no? Bueno, si hablamos de identidad, yo siento que, vamos a ver, creo que Cartaginés en algún momento perdió ese, tal vez no de sus aficionados, sino de sus directivas y sus jugadores, ¿verdad? En algún momento cuando Cartaginés desciende en el año 83, siento que Cartaginés perdió eso que lo distinguía como uno de los equipos grandes del país. Cuando logra regresar a la primera división en el 84 con don Juan José Gámez, perdón, que en paz descanse, Cartaginés creo que recobra eso. Y tan es así que Cartaginés es un equipo protagonista por muchos años, hasta finales de los 90. Ponemos que sale campeón de CONCACAF incluso. Creo que Cartaginés retomó eso. Los jugadores que traía entendían que venían a un equipo que era protagonista y los jugadores que tenían muchos jugadores, no solo del Cantón Central de Cartago, sino que se traía jugadores de Turrialba, de Paraíso, de La Unión, o sea, eran jugadores de la provincia, lo cual hacía que se sintieran muy homologados, ¿verdad? Creo que Cartaginés en los últimos tiempos ha vuelto a perder un poco eso, ¿verdad? Ha vuelto a perder un poco esa identidad de representar al equipo de la provincia. Yo creo que por eso le ha costado tanto en los últimos años. Herediano en algún momento me parece que lo perdió. Cuando Herediano estuvo al borde de la quiebra, allá por el 2000, entre el 2010 y 2012, Herediano que estaba destinado casi que a desaparecer porque no tenía plata, creo que ahí es donde recobran los jugadores que no necesariamente eran de origen de la provincia o de origen del cantón, de la necesidad de vender entradas, de hacer bingos, de salvar al equipo para sustentarse su sueldo, para que el equipo siguiera en la primera división. Creo que ahí el Club Sport Herediano vuelve a recobrar esa identidad y vuelve a hacer sentir esa necesidad de ser grande, ¿verdad? Como lo era antes de los 90, antes de esta gran sequía. Y Herediano recobró eso. La Liga de Saprissa, yo creo que son casos donde se entiende que es una exigencia ser campeones. ¿Por qué? Porque el Herediano se queda solito. La Libertad al descender en los años 60, recordemos que ese era el clásico, Herediano a la Libertad. La Libertad se va de la primera división, no regresa nunca y deja al Herediano solito. En cambio, Saprissa emerge como la gran fuerza de la capital. El Orión y la Libertad y la misma Gimnástica, que ya eran equipos en caída, pues el Saprissa acoge los éxitos de los torneos, acoge a los aficionados, y el Herediano al quedarse tan solo, creo que la Liga Deportiva Alajuelense toma ese rol, ese protagonismo, y a partir de ese primer partido entre Saprissa y la Liga, que queda 6-5, pues se evidencia que hay una rivalidad muy notoria, tal vez no a nivel de equipo, sino a nivel de provincia, San José contra la Juela, ¿verdad? Que con el paso de los años, por supuesto que se incrementa y se hace la rivalidad que conocemos. Entonces se hace una exigencia, aparte que empieza un pique muy interesante, Pablo, entre Saprissa y la Liga. Saprissa se va a dar la vuelta al mundo, la Liga se va a dar la vuelta al mundo. Saprissa queda campeón apenas a 3 años de llegar a la primera, y ya después la Liga es tricampeón finalizando esa misma década del Saprissa. Se da la primera final entre ambos en el 66, que es súper dramática, ¿verdad? Luego viene el hexacampeonato del Saprissa. O sea, hay muchas cosas que hacen que esa rivalidad se incremente y que hoy sean estos dos equipos tan ampliamente rivales, ¿no? Sí, no, súper, súper interesante, Gerardo, todo eso que estamos comentando. Y
¿Cómo llama la atención ver también el tema de la expansión del fútbol por el territorio nacional? Ahora estamos hablando de los cuatro del Valle Central, digamos, ahorita, recientemente, pero ¿cómo llega el fútbol a Punta Arenas? ¿Cómo se consolida el Municipal Punta Arenas? Limón, en su tiempo, también la Sodeli, un equipo también de grata memoria. Recuerda uno, bueno, ahora está Guanacaste, de nuevo, la de Turrialba. Turrialba, ese proceso de regionalización que se da a través del fútbol. Porque una de las cosas que yo recuerdo en mi infancia, Gerardo, te comento, ¿verdad? Era lo bonito que era ir al estadio y pasear. O sea, uno iba a Punta Arenas y uno iba con el partido, pero la ilusión de ver el mar, o qué sé yo, ¿verdad? Ir a San Carlos, a la zona norte. Había ese componente también de turismo local. No sé si vos también lo ves de esa forma, ¿verdad? Sí, por supuesto. Igual que vos, yo más de una vez siendo carajillo, me iba con mis papás, mis tíos. Estábamos en San Carlos y no sé, por casualidad ese día en el Carlos Ugalde, Juan San Carlos y Saprissa. Bueno, hay que ir, ¿verdad? O ir a aquellos partidos en el Lito Pérez. Uno quería comerse algo ahí, un vigorón o un Churchill y ir al Lito Pérez a las 11 de la mañana, que esos partidos bravísimos bueno, a mí me tocó la época bonita del puerto, de los Velázquez y de Ah, sí. Clarence Pons, de León y Flores, de Hermidio, de Alfredo Contreras. Bueno, aquel equipo, pues, equipos comunal que tenía Punta Arenas, ¿verdad? Y vuelvo a lo de la identidad, Pablo, que yo creo que se ha perdido también en los equipos rurales. No sé, el 80-85% de jugadores que tenían esos equipos eran de esa zona, o si no, por lo menos de zonas aledañas, pues San Carlos se nutría mucho de jugadores de Zarcero, de Grecia, de Atenas, o sea, ¿verdad? Y yo creo que eso se ha ido perdiendo. La gente de Punta Arenas era de Punta Arenas, o era de Lepanto, o era de Jacó, ¿verdad? Eran jugadores que eran de esas zonas. Entonces, claro que hay una identidad muy, muy marcada. Yo siento que lamentablemente eso se ha perdido. Ahora hay muchos jugadores de la capital o del área metropolitana que se va a jugar a estos sectores y no es el mismo arraigo, no es el mismo. eh, no estoy diciendo que no sea profesional, es simplemente que no es lo mismo que vos jugues en el equipo de tu localidad, que vos la más y la defendés, a que jugues en otro lado donde puedes llegar a quererle y todo, pero tal vez ese sentimiento de que doy todo porque yo vivo aquí y aquí me crié y aquí todo, ¿verdad? Tal vez eso se ha perdido un poco, pero por supuesto que ir a pasear y ver partidos en Turrialba, en San Carlos, en Nicoya, en Punta Arenas, en Limón, en San Ramón, ¿qué otro se me queda? Bueno, imagínate que el mismo Coronado, cuando Uruguay de Coronado estaba en primera, jugaban en el Pipilumaña, yo vivía en Moravia, y bueno, aquella gente, el Pipilumaña era a reventar, y gente seguidora del Uruguay, ¿verdad? Yo me acuerdo Había mucha Palmares. identidad con los equipos, había mucha identidad. Yo me acuerdo de Palmares, que jugaba, bueno, el Bueno, Palmares, claro. Palmareño Solís, claro, claro. O sea, el fútbol en Costa Rica tenía ese sabor local. Es una de Sí. las cosas que yo creo que podemos también destacar dentro de esta conversación. Y bueno, nos acercamos al presente poco a poco, ¿verdad? Y vemos cómo el fútbol de Costa Rica se ha profesionalizado mucho, digamos, ¿verdad? El Mundial de Italia 90 hasta cierto punto marca un parteaguas en ese transcurrir. ¿Cómo ves vos esas décadas recientes, Gerardo? Porque yo por lo menos, que ya tengo mis años, ¿verdad? Yo recuerdo Carajillo, muy joven, ¿verdad? Muy jovencito, que uno se topaba en el mercado a Claudio Jara, aquí en Heredia, por ejemplo, ¿verdad? O qué sé yo, al mismo Hermidio, ahora que vos lo mencionabas. Como que había una sensación de fútbol muy criollo, ¿verdad? Muy popular, muy de toparse al jugador, te decía. Y ahora yo siento que, bueno, unas décadas para acá como que se ha dado un proceso de profesionalización del fútbol, no sé. El jugador un poco más lejano, por cierto, del aficionado. Sí, es cierto. Hay un antes y un después del fútbol de Costa Rica en 1990, eso es totalmente claro, ¿verdad? Un antes donde Costa Rica tenía muy buenas participaciones a nivel, si se quiere, continental, ¿verdad? Por la época de los Chaparritos de Oro fue una época. Nuestros clubes jugaban muy buenos partidos ante equipos sudamericanos y europeos, pero no pasábamos de ahí.
Lo que teníamos eran los Juegos Olímpicos, que fue casi quedarnos a conocer ante el mundo, con 2 participaciones algo limitadas, por no decir que mucho, a excepción del partido con Italia, que se le gana en el 84. Pero lo del 90 es el arranque del fútbol profesional de Costa Rica, donde los jugadores realmente conocen de contratos, conocen de lo que es viajar al exterior a jugar con un equipo, a una liga profesional, ¿verdad? En el caso de Hernán, de Ronald, de Gabelo y de Callazo, que son los que salen, luego Chávez y Nequén. Y bueno, después de eso empieza el éxodo, ¿verdad? Después sale Austin Berry, después sale un montón. Sí es cierto que el fútbol antes era muy... sí, creo yo es la palabra, la usaste bien. Yo recuerdo ir a muchos entrenamientos. Iba uno al Saprissa a las 3 de la tarde, estaba el portón abierto, ¿no? Y el guarda, sí, pase, ve el entrenamiento. Y uno chiquitillo, yo era feliz viendo ahí, wow, ese es Hernán Medford, ¿verdad? O, qué chiva, ahí está Callazo. Y bajar a los camerinos, esperar a que salieran para pedirles un autógrafo. Y eso era muy normal. Eso era muy, muy normal. Ahora, eso es imposible, ¿verdad? Ya ahora no hay entrenamientos a puertas abiertas. Esa empatía entre público o aficionado y jugadores es muy distante por lo mismo, porque ahora el fútbol se toma como una profesión. No es que antes no lo fuera, pero antes sí había más apertura porque era muy semiprofesional, ¿no? Había mucha más libertad para hacer cosas, ahora no. Ahora el futbolista va a entrenar un ratito, se monta en su carro y se va para su casa o a atender sus negocios porque los tiene. Y nosotros, incluso nosotros como prensa, el acceso es muy limitado. Antes, te lo voy a poner así, antes un periodista llamaba a X jugador y le decía, mira, es cierto que vas a firmar con X persona o con X equipo. Te daban la entrevista, no pasaba nada. Ahora para llamar a un jugador, primero no te atienden, o si te atienden te dicen, mira, tenés que hablarte con el jefe de prensa del equipo para ver si te puedo dar una entrevista. Entonces ahora es muy limitado, ¿verdad? Para uno como prensa y por supuesto que para el aficionado es muy limitado. Comenzando a introducir un poco el tema de selección, ahora que hablamos de Italia 90, tal vez aquí en esta parte, Gerardo, la memoria de nosotros, bueno, yo recuerdo muchas cosas, ¿verdad? Estando pequeño, ver las calles de Heredia, de San José llenas de carros, de la afición, la gente. Es una de las imágenes más felices, ¿verdad? Dentro de la historia Claro. del fútbol que tengo, ¿verdad? Ya luego, cuando el equipo viene, después de la gesta, ¿cómo recordás vos ese Mundial de Italia, Gerardo? ¿Dónde estabas? ¿Qué me Mira, contás? para mí, igual que para vos, me considero un enorme afortunado. Lo del 2014 fue muy lindo. Sí, Y no sé cuánto irá a pasar para que lo repitamos si es que se repite. Pero eso es lo que trato de explicar a veces a muchachos que no lo vieron en el Mundial de 90, que uno realmente es afortunado, Pablo, porque ahora es muy normal ir a un Mundial, ¿verdad? Y lo sí, del 2014, si bien llegamos a cuartos de final y fue un fiestón y fue una loquera, que nadie pensaba llegar hasta ahí, pero ya habíamos ido al 2006, ya habíamos ido al 2002, la selección a cada rato a Europa a jugar o le invitan a la Copa América. Es que antes del 90 nosotros no vivíamos eso, era nulo, era nada. Entonces, vivir lo del 90 es la experiencia más linda que yo tengo del fútbol. Imagínate que yo tenía, eso fue 90, yo tenía 9 años. Recuerdo para el partido de Escocia, hubo asueto, ¿verdad? Empezando por Cuba Sueto. Nosotros nos fuimos a la escuela. Eso fue un lunes 11 de junio de 1990, 10 de la mañana. Jamás se me va a olvidar. Era el único partido del Mundial que había en la mañana. Después creo que a la 1 de la tarde jugaban Irlanda y creo que era Inglaterra. Inglaterra, sí. Y a las 10 de la mañana jugaban Costa Rica, Escocia. O sea, vos sabés que todo el mundo estuviera viendo a Costa Rica ese día. O sea, era algo indescriptible. Yo estaba con mi papá y con mi hermano viendo el partido en una sala de la casa. Mi mamá estaba viéndolo por otro lado. Mi mamá no le gustaba el fútbol. Y bueno, todos gritamos el gol de Callazo ese día. Fue una loquera, fue extraordinario. Es el recuerdo más grato que tengo del fútbol. Y por supuesto que después ya lo de Brasil, que cayó un fin de semana de Día del Padre, jamás se me olvida tampoco.
porque llegó toda mi familia a ver ese partido, eso fue un sábado. Y después el partido de Suecia, que ha sido lo más increíble, ¿verdad? Salimos temprano de la escuela, me acuerdo que nos dejaron salir, el partido creo que era al mediodía, y nos dejaron salir como a las 11 de la mañana para ir a ver el partido de Suecia. Yo lo vi donde mi abuela, donde mi abuelita, y así en resumidas, Pablo, lo que te puedo decir es que gracias al Mundial del 90 es que a mí me gusta el fútbol. Eso es lo que yo te puedo No, yo también te voy a compartir un poco mi experiencia. A mí todavía se me eriza la piel cuando pongo, por ejemplo, en YouTube, ¿verdad? La narración de Pilo Bando del partido de Escocia-Costa Rica, cuando narra las tapadas de Gabelo, o al final en el partido ante Suecia, cuando hace el segundo Costa Rica, escuchar creo que a Javier Rojas darle gracias a la Virgen de los Ángeles. Sí, sí. Son momentos así como muy inolvidables, la verdad es esa, ¿verdad? Para quienes seguimos y estamos en esto del fútbol. Y escuchar las canciones, no sé si vos todavía escuchás ahí El Verano Italiano, Lo Daremos Todo, Bueno, Agárrense. Pablo, te voy a contar algo. Yo Ajá. todavía tengo un VHS. Yo tengo un VHS. Es que yo cuido las cosas que me llegan, las cuido así, ¿verdad? Y todavía tengo un VHS, imagínate. Tengo, creo que son 15 cassettes de VHS grabados con partidos viejos. Y en un cassette tengo los 4 partidos de Italia 90 de la selección. Tengo el regreso de la selección, lo tengo grabado. Cuando llegaron al aeropuerto y toda la caravana, cuando llegaron al estadio, todo eso lo tengo grabado en un cassette de VHS. Y tengo las canciones, por supuesto, la canción del Mundial. Y te acordás que para esa época, como nos tocaba jugar con Brasil, dio la casualidad de que aquel grupo Kaoma, que era brasileño, estaba tirando aquella pieza lambada. Por supuesto, la tiraban a cada rato las televisoras porque jugábamos con Brasil y ese grupo estaba de moda aquí, ¿verdad? Y tengo el video de esa canción grabado en ese cassette. Entonces, cada vez que yo veo ese cassette, bueno, yo me devuelvo al 90, imagínate, ¿verdad? Es una cosa de locos, ¿verdad? No, son recuerdos realmente inolvidables, ¿verdad? La humildad de los jugadores, la figura de Bora, ser Costa Rica, Gerardo, vos me corregís, ¿verdad? Como experto en datos, ser Costa Rica la primera selección de CONCACAF que gana en su primer partido en Copa del Mundo, jugando en Europa. En Europa sí, porque Estados Unidos había ganado en el 30, ¿verdad? Ok, estamos ahí entonces, ¿verdad? Más o menos. En Bueno, Europa, en Europa había sido Cuba en el 38. Le ok. había ganado había empatado y luego le ganó a Rumanía. Pero sí, digamos, somos la primera selección centroamericana en ganar su primer partido en un mundial y también en Europa, ¿verdad? Y yo creo que es la primera centroamericana que clasifica octavos, ¿verdad? En su momento. También. Y la Porque ya, única. sí, hasta el día de hoy, correcto, ¿verdad? Y ahora que vos decías que clasificar a un mundial hasta cierto punto ha sido un viacrucis, ¿verdad? Sobre todo antes de Italia 90. Eliminaciones dolorosas, me imagino que tenés varias ahí en la memoria. Yo creo que cuando Honduras empata 3-3, ¿verdad? Aquí en Costa Rica. Sí, pero yo creo que yo lo he conversado con varias gente, incluso con gente de la época, que obviamente esa dolió mucho. Lo que pasa es que la del 2010 para mí sigue siendo la más terrible Sí. por el tipo de eliminatoria que estaba haciendo la selección. O sea, que 12 puntos en la primera vuelta, es que nos faltaban 4 puntos, 5 puntos para ir al Mundial. Y en la segunda vuelta de ese hexagonal el equipo se cayó de una manera desastrosa. Y ese partido en Estados Unidos, que con la victoria íbamos al Mundial de manera directa y que nos anotaran al 95, ¿verdad? Yo creo que no ha habido mayor decepción que esa, que aunque no nos dejó fuera del Mundial, pero fue alargar esa agonía, porque era ir al centenario, venir a buscar con Uruguay un repechaje que era muy difícil. Yo creo que esa eliminatoria ha sido la peor, ha sido la más dolorosa. Lo que pasa con la de Honduras en el 74, o para el 74, es que sí, ciertamente íbamos ganando 3-0, sobradísimos, y ganando y bailando Honduras y todo muy bonito. Lo que pasa es que ese partido nos mandaba todavía un hexagonal a Haití, donde había que ir a buscar el único cupo para el Mundial. Entonces no fue que, o sea, sí, quedamos fuera del Mundial, pero no es que quedamos... Faltaba más, sí. Claro, faltaba mucho camino. Es que esa del 2010 era ahí, era ese momento, ¿verdad? Yo creo que ni el repechaje nos dolió porque era algo que se podía esperar, pero ese partido de Estados Unidos
Sí, No seguir así. sé, terrible, ¿verdad? Terrible. Recuerdos más duros de la memoria futbolística, ¿verdad? Y otras también, ¿verdad? Uno recuerda, por ejemplo, la de Estados Unidos 94, ¿verdad? Que quedamos fuera en una fase inicial de grupos, que se le gana aquí a México, por cierto, 2-0. Y luego Francia 98 también, donde se tenía muy buen equipo, ¿verdad? Y de una forma también un poco inesperada, quedamos fuera. Y ahí viene luego 2002, 2006, 2014. ¿Qué tanto hemos aprendido en este transcurrir reciente? ¿Qué tanto hemos mejorado? Hay quienes dicen que incluso nos hemos estancado como selección. ¿Cuál es tu balance? Mira, yo creo que sí, Costa Rica está en un momento muy delicado. Hubo un momento de auge del 2000, no, más para atrás, cuando empezamos con tal vez a nivel mayor éramos muy desordenados a nivel de dirigencia, Uh -huh. que lo éramos, ¿verdad? Pero lo éramos. Pero teníamos selecciones juveniles infantiles muy competentes, ¿verdad? Entre el 95 y el 2009, que es la de Ronald en Egipto. Creo que el hecho de haber ido a tantos mundiales en categoría inferior le daba a Costa Rica siempre estarse regenerando, estar rejuveneciendo los equipos, ¿verdad? Entonces teníamos mucho jugador que uno sabía que llegaba a la selección y te iba a rendir. Yo siento que del 2011 para acá, que la participación en mundiales ha sido a cuentagotas, realmente hemos quedado viendo muchísimo y no hemos tenido claridad en ese sentido. Las decisiones de la dirigencia no han sido las mejores. Yo soy partidario de que el formato del campeonato no le ayuda a nadie, ¿verdad? Que yo creo que los presidentes no quieren ponerse la mano en el corazón y pensar que el campeonato no nos está ayudando. ¿Por qué? Porque el campeonato es muy cortoplacista, porque los entrenadores se ven obligados a sacar resultados ya. Si no los sacan, los echan. ¿Y qué pasa? Para sacar resultados tienes que poner gente de experiencia que te salve partidos. No puedes poner chamacos de 17 a 20 años, porque ellos tienen que llevar todo un proceso, ¿no? Que no lo han tenido en selecciones menores, que ese es el rodaje que antes daba ir a mundiales menores. Entonces llegaban a primera división con rodaje, con experiencia internacional, que ahora no tenemos. Y que se está viendo una selección mayor donde de los muchachos son a cuentagotas. Y decimos muchachos, gente de 22, 23 años que ya debería estar formada, incluso ya debería estar consolidada. Entonces sí, yo siento, Pablo, que Costa Rica está estancada. Y no solo eso, es que antes Costa Rica se estancaba, no pasaba nada. Pero es que ahora está estancada y Centroamérica, me atrevo a decir que ya en casos nos supera, ¿verdad? Y lo vemos en la Liga de Campeones de CONCACAF, muy claramente. Nuestros equipos van a hacer absolutamente nada a los torneos de CONCACAF, porque es lo que vamos a hacer, nada. Y ya hay Comunicaciones peleando, el Olimpia peleando, los panameños van y pelean también, los mismos salvadoreños. Así que sí estamos pasando una época muy crítica, ¿verdad? Yo creo que sí estamos estancados y nuestros rivales nos han seguido mucho el paso. Me acuerdo, Gerardo, cuando Cartago gana la Copa la de CONCACAF con aquel equipo, ¿verdad? En el año 95, enfrentándose al Atlante, por cierto, ¿verdad? Claro, claro. Con Ricardo Lavolpe, creo que era el entrenador, no sé si estoy equivocado. Sí, sí. Y era, bueno, poca gente lo recuerda, ¿verdad? Se habla mucho de la sequía de campeonatos de Cartago y no se le da la dimensión a lo que logra Cartaginés en el año 95. Y luego enfrenta muy decentemente a Vélez Sarsfield Sí. aquí en Costa Rica. O sea, son cosas que tal vez, como vos decís, ¿verdad? Desgraciadamente son pasajes que se han ido perdiendo. Yo recuerdo a la Juela haciendo presentaciones muy dignas, venciendo al Toluca, hace algunas décadas también. Bueno, Saprissa, ya sabemos lo del Mundial de Clubes. Herediano también venció a León hace algún tiempo acá. En fin, ¿qué explica eso, Gerardo? Porque yo me pongo a pensar, el mundo del fútbol ha evolucionado, cada vez son más dinámicos los equipos, cada vez hay más velocidad, hay la parte física, como lo decía, jugadores despegan más rápidamente en cuanto a juventud. En fin, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que no hemos entendido ya dentro de lo que es el juego para vos? No, yo siento que son formas de trabajar. Para mí la clave de todo esto es el desarrollo de ligas menores, Pablo. Para mí la clave ha sido ese. Y también
con el respeto que me merecen, pero los formadores de Liga Menor, no sé bajo qué condiciones, en los equipos, hablo de los equipos, ¿verdad? Porque también entiendo que hay muchos muy esforzados que sigue habiendo el mismo problema, que les pagan cualquier cosa y que ellos mismos tienen que poner su carro y su gasolina y a veces hasta comprar las bolas y todo, irse ellos a ver jugadores. Pero creo que ese ojo para captar talentos que teníamos antes ya no hay. Ese ojo clínico, ¿verdad? Que lo tenía un Ivo Arias en Heredia, por ejemplo. Lo tenía un Fernando Montero en el Cartaginés. Lo tenía un Juan José Gámez en Alajuela. Un Feo Rojas en el Saprissa, ¿verdad? O sea, era gente que era formadora. Y creo que ya eso se ha perdido un poco. Y ciertamente a falta de consolidación de buena liga menor, se ha recurrido a gente que va cumpliendo años, ¿no? Va cumpliendo años, ya cumpliendo años, gente de experiencia, y se le saca hasta la última gota de su carrera para buscar resultados, ¿verdad? Yo creo que eso es mucho lo que está pasando con la actual selección. Estamos con gente que incluso empezó su recorrido en la selección para la eliminatoria del 2010. Keylor, Celso, Brian, no vienen del 2014, ellos vienen del 2010, ¿verdad? Y lo más preocupante no es que estén, lo más preocupante es que no hay quien sustituya. Ya, vayamos o no vayamos al Mundial. Se va Celso, ¿quién queda? No sabemos. Se va Brian, ¿quién queda en vez de Brian? ¿Alguien consolidado para Brian? No lo hay. Yo creo que la clave de todo esto, Pablo, es el mal trabajo que se le ha hecho a la Liga Menor en los últimos años. Competíamos antes, Pablo. Es que el fútbol de Costa Rica competía con cualquiera. A nivel de Liga Menor le ganamos a Alemania 2 veces. Me acuerdo que Fuimos 4 lugares en Egipto, ¿verdad? O sea, se competía. Sí, yo me acuerdo, yo estando en la escuela, recuerdo aquel partido que Jefferson Bennett literalmente volaba, ¿verdad? Y, bailó a todo el mundo, claro. sí, claro, uno veía talento, Froilán Ledesma, el mismo Guanchop, ¿verdad? Jafet. Delante, Jafet, Rolando Fonseca, en fin, ¿verdad? Uno sentía que habían recursos, ¿verdad? Ahora como que ciertamente se ha visto muy limitado. Y hace poco escuchaba a Eric Lonis en un programa que decía que también él percibía que hoy en día hay menos gente joven jugando al fútbol. Sí, es cierto. Menos niños, menos jóvenes, como que uno recorre ciertas partes de Costa Rica, en todo lado hay una cancha, en todo lado hay una cancha, pero uno ve muchas canchas vacías, ¿ya? Y antes eran canchas llenas, ¿verdad? De gente. Yo no sé también si el factor demográfico o los intereses o no sé qué es lo que tal vez incida para que eso se dé. Yo estoy de acuerdo con mi buen amigo Eric Loris Bolaños. Ese es cierto, Pablo, ves muchas canchas, pero nadie juega. Ya aquí han pasado muchas cosas. La niñez de nosotros, que creo, Pablo, me parece que somos como contemporáneos. Sí. La niñez de nosotros era de un regalo de Santa, una bola ahí, todo el mundo para la calle, ¿verdad? O a la plaza más cercana a jugar bola, ¿verdad? Con el regalo. O incluso en la escuela, Gerardo, yo no sé vos, ¿verdad? Nosotros agarrábamos las cajas de los jugos de Tetrabric, ¿verdad? Los hacíamos Sí. así como una bola, ¿verdad? Y jugábamos en el pasillo de la escuela. Sí, claro, no, por supuesto, yo lo viví también. Y así era, a falta de una bola se agarraba de cualquier cosa, arrancaba en una hoja del cuaderno, lo que fuera, y con masking y se hacía una bola, ¿verdad? Sí. Y es cierto, eso que dice Eric, aparte que ahora la juventud está en otra cosa, le gusta jugar Play, o le gusta jugar fútbol 5, o le gusta otro deporte, ahora la moda es atletismo, o es andar en bici, también el tema de la seguridad, no es como antes, nosotros jugábamos en una plaza y tal vez no había nadie más en la plaza y uno estaba tranquilísimo ahí toda la tarde y era de noche y uno seguía jugando y no pasaba nada. También el tema de la seguridad ahora, y salga usted a las 9 de la noche a jugar bola ahí, capaz que lo matan, ¿verdad? Entonces, o sea, es muy difícil porque Costa Rica ha cambiado mucho, ¿verdad? Y yo creo que también va un poco orientado en el tema de, por ejemplo, la educación física. Un amigo mío es educador físico y me comentaba que ahora es muy difícil, muy diferente. Antes nosotros nos enseñaban deportes, las reglas, cómo se jugaba, nos daban una bola de básquet o una bola de fútbol voleibol, y aprendíamos. Claro,
y aprendíamos. Ahora no, ahora es casi que es un tema como muy, casi que de entretenimiento, muy lúdico, de juegos, ¿verdad? Ya la educación física no es igual y ahora el fútbol hay que enseñarlo porque la gente primero no te juega en las calles o en las canchas. Tiene que ir a una escuela que le enseñen a patear y a centrar y a cabecear. Nosotros hacemos todo eso por default, porque jugando en la calle, capeándonos un hidrante o quitándonos un carro, ¿verdad? Uno aprendía esas cosas. Creo que eso se ha perdido mucho, ciertamente. Bueno, ya estamos llegando al final del programa. Bueno, ha sido una conversación muy, muy amena con el buen amigo Gerardo, ¿verdad? Gerardo, tal vez vamos a ir a tu fuerte, a las estadísticas, y al tratar de, bueno, de recordar algunas cosas, ¿verdad? Algunos datos que a la gente le pueden llamar mucho la atención, ¿cierto? Claro. Bueno, el equipo con más descensos, Gerardo, porque yo recuerdo a San Ramón que era un suyo, el mismo San Carlos en su tiempo también. ¿Cuáles son los equipos Bueno, que... eso anda así. A ver, recordate que a Turrialba y a San Ramón los llamaban los equipos ascensores, ¿verdad? Sí, sí, Porque subían y bajaban con una facilidad, pero era increíble. Ahora se ha arrimado mucho San Carlos, que ha estado en eso, ¿verdad? Subiendo y bajando en los últimos años. Creo que son esos tres. Creo que, a ver, Turrialba bajó en el 66, 70, 73. Ya llevo tres, ¿verdad? 77, 80 y 96, 97. ¿Cuántos conté? 6 o 7, ¿verdad? Más o menos. sí, sí, sí. Sí, Turrialba. San Ramón bajó en el 88, 98. San Ramón bajó como 4 o 5. San Carlos anda por ahí. Yo creo que todavía es Turrialba, sí. Turrialba 6, 7 descensos, ¿verdad? Qué lástima que Turrialba no ha vuelto a subir, pero sí, Turrialba sigue siendo el rey Midas, ¿verdad? Los descensos, lamentablemente, para los amigos turrialbeños. El equipo azucarero, yo me acuerdo, Gerardo, también, bueno, no sé si fue en el estadio Rafael Ángel Camacho, un gol muy extraño. Bueno, ha habido varios que yo tengo en la memoria en el estadio de Turrialba. El de Lonis, el que le hacen a Lonis, ahora que lo mencionábamos, por cierto. Que Mauricio le pasó la bola y le picó. Recuerdo así, anécdotas muy simpáticas. Bueno, creo que fue Alejandro González, vos me corregís, ¿verdad? Que pone la bola y no sé quién llega y anota. O fue el portero no. Eso es buenísimo, eso es buenísimo. Eso fue Jorge Arturo Hidalgo. Jorge Arturo Hidalgo oye un pito, ¿verdad? La que estaba en el estadio, pero así, ¿verdad? Oye un pito, pone la bola creyendo que habían pitado falta, quién sabe, y sale de atrás Pastor Fernández. Y Pastor Fernández se queda viendo el árbitro, no ha pitado nada, y Pastor tira, ¿verdad? Y mete la bola. Y lo más cómico del asunto es que Jorge Arturo Hidalgo llega y le aplaude, ¿verdad? Como diciéndole, uy, qué bárbaro, metiste un gol, ¿verdad? Y resulta que sí, de gol legítimo, porque no había pito de nada, no había falta, no había offside, no había nada de gol de la liga. Es un gol de los más raros que yo he visto en la historia del fútbol de Costa Rica, ¿verdad? Sí, no, y en ese estadio Turrialba yo recuerdo cosas muy anecdóticas, ¿verdad? Por ejemplo, la primera vez que vi un jugador de campo tapar un penal, cuando Guillermo puso a Fernando Patterson, me parece. Guillermo Guardia. Y Guillermo Guardia toma Al Macho Ramírez. Sí, correcto, sí, claro, no se me olvida. Eso en los 90s. Porteros que han hecho goles así de campo, no de penal, sino de campo, así, ¿los vos recordás? De campo, bueno, está Patterson, ¿verdad? Ajá, sí, goleador, claro. Gabelo hizo varios de tiro libre. Bueno, hubo un gol curiosísimo en el Collella Fonseca de Tencha Solano. El Collella, como era tan chiquitito, ¿verdad? Ajá. El hombre sacó y pegó un patadón y metió el gol en el marco de San Carlos. Fue de marco a marco, ¿verdad? El portero Limón también, en su tiempo, ¿verdad? Sí, Kevin Stewart en Cartago. ¿Ya? Ese gol fue curiosísimo también porque él sacó y agarró a Donny Grant salido, ¿verdad? Donny era el portero de Cartago, creo que era Donny. Y lo agarró salido, pero había llovido mucho, entonces la bola picó y claro, se fue rapidísimo y picó muy alto. Gol, ¿verdad? Lo bañó, ¿verdad? Gol de Kevin Stewart ahí en el Fello Mesa. Y recuerdo otro de... de Dexter Lewis. El de Dexter, sí, de tiro de esquina, que tal vez es más espectacular por la manera, ¿verdad? Fue un tiro de esquina,
fue faltando como 3 minutos o estaban en descuento. Y recuerdo los de Alexander Jara de tiro libre, que eran muy buenos, ¿verdad? También. Sí, claro, Sí, antes del accidente, claro, claro. antes del accidente, sí. Goleadas así extraordinarias que vos recordás en la historia del campeonato, así, inolvidables. Bueno, Yo recuerdo, no sé si fue esa prisa que le anotó 7, 8 goles a San Ramón una vez, creo. vamos a ver, es que partamos la histórica, que ninguno de nosotros estaba, ni nuestros papás ni siquiera estaban en proyecto tampoco, ¿verdad? Quedó 14-2, un partido de Orión y Corsarios, imagínate, ¿verdad? 14-2, bueno, imagínate, ya en el Bueno, 1930. ya eso sí, ya son palabras mayores, ¿cierto? No, no, y ahí nadie le va a llegar, ¿verdad? Que yo haya visto, yo fui a ese partido del 8-0 con San Ramón, yo fui al estadio. Ese fue, sí. 8-0 San Ramón en el Saprissa, yo estaba en el estadio esa noche. Después, ahora que jugó Guanacaste con Saprissa hace unos días, siempre que Saprissa va al Chorotega, se acuerda uno del 8-0 en el Chorotega, ¿verdad? Desde el Saprissa. Ese día Hernán se despachó con 4 ahí en el Chorotega, en Medford. Goleada, recuerdo una del Herediano al Municipal Punta Arenas, 7 le metió en la época de Guima Heredia al puerto ahí en el Rosabal. Recuerdo un 8-0 de la Liga Pérez en Alajuela, que hasta Álvaro Mesé metió un gol de penal. Sí, claro, me acuerdo. Sí, eso fue con Fariña, creo que fue con Fariña, sí. Fariña o Pinto, Fariña creo. ¿Qué más? ¿Qué más goleadas hay? Hace poco hubo una, digo yo, hace como 15 años, le ganó el puerto de ahora, el PFC, a Liberia 8-1, me acuerdo también, allá en el Lito Pérez. No, ha habido varias, ¿verdad? Recuerdo que Cartago le metió 7 a Santos también hace poco. Bueno, hace poco, igual, vuelvo a lo mismo, hace como 10 años. Pero sí, le metió 7 a Santos, ¿verdad? Sí, ha habido varias. Sí, ha habido varias y curiosas, ¿verdad? Sí, claro, bueno, detalles anecdóticos por montones, ¿verdad? Que podemos recordar aquí. Pero ahí se nos está acabando el tiempo y uno desearía que estas conversaciones fueran más largas, ¿verdad? Pero muy agradecido con vos, Gerardo. Y bueno, yo quisiera destacar tu papel como estadígrafo, como alguien que realmente ha estudiado muchísimo todo esto de la historia del fútbol, sus datos y sus informaciones. Hoy mucha gente sigue en redes sociales al famoso Alexis Tamayo, Mr. Chip, ¿verdad? Sí, Pero sí. bueno, nosotros tenemos también personas que han hecho muchísimo, ¿verdad? En el mundo de la estadística y los datos, como el compañero y amigo Gerardo. Gerardo, muchas gracias. No, Pablo, el agradecido soy yo. Más bien disculpa si me puse a hablar más de la cuenta, pero es que yo me emociono cuando hablo de estas cosas. Y bueno, más bien te agradezco mucho. No sé si te puedo meter ahí una cuña, porque a mí me hackearon mi página en noviembre del año pasado. Lamentablemente, de algún personaje, ¿verdad? Para no decir otra cosa, me hackeó la página y imagínate, vieras lo que me dolió porque tenía 32,000 seguidores. Claro, muchísimos. Y ahora tuve que volver a empezar, ando en 4,000 y resto, que yo les agradezco de corazón a toda esa gente que se ha devuelto conmigo. Pero si quieren y me pueden buscar, si gustan Claro. seguirme, mi Facebook es el zar de las estadísticas, Gerardo Coto Cover Oficial. Ese es el Facebook nuevo. Y también me hacen un favor si le quitan el like al anterior, porque le pusieron un contenido ahí que nada que ver, ¿verdad? Entonces, me hacen esos 2 favores y yo se los agradecería eternamente. Pero sí, yo igual, Pablo, súper agradecido con vos, de verdad. La pasé muy bien y siempre es gratísimo hablar con alguien que además sabe de fútbol, porque vos sabes de fútbol, ya me lo demostraste. Así que para mí, chivísimo hablar con alguien que sabe de fútbol. No, y qué bonito promover, Gerardo, estos espacios de fútbol, historia y cultura. Pienso yo, por ejemplo, en lo que hace Alberto Lati, que lo hizo ahora recientemente en el Mundial de Rusia, o lo que hace Martín Goldstein, que además de disfrutar de este maravilloso deporte, contribuyen a educar, ¿verdad? A educar sobre la historia, sobre las sociedades, sobre lo... En fin, ir a un mundial, yo estuve en Brasil en la época del Mundial 2014, no es la experiencia futbolística y es mucho más, ¿verdad? Entonces, Sí, ojalá claro. Sí, podamos seguir adelante en este tipo de iniciativas. Gerardo, de nuevo, muchas gracias. Esto ha sido el Museo Dialoga con un amigo y un invitado de lujo. Gracias, Gerardo. gracias a vos, Pablo.